Saludos amados y amadas en el Señor. Este es tu hermano Ricky, hermano John. Hoy vamos a orientar en la segunda parte de nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. Ya en el video previo habíamos hablado sobre la introducción, ¿verdad? Sobre quizá algunos de los propósitos que tenía Pablo al escribir, algunos datos sobre Roma y sobre la iglesia en Roma. Y ahora vamos a entrar propiamente a la carta como tal. Así que antes de eso, vamos a ver un bosquejo de la carta. Y dependiendo de la Biblia, casi todas las Biblias de estudio tienen un bosquejo. Este es sacado de los comentarios Beacon. Pero se puede dividir de muchas maneras, pero básicamente se divide. Si ves la parte mayor, estamos en la introducción, el evangelio como tal, que cubre la mayoría del libro, ¿verdad? La tercera parte es la aplicación de lo que él ha comentado. Entonces la última parte, la conclusión personal. Hoy vamos a considerar la introducción de Pablo. No sé hasta dónde lleguemos, pero la introducción sería del 1:1 al 17, ¿verdad? El saludo apostólico, vamos a comenzar ahora mismo. Vamos a ver qué tiempo me demoro en explicar eso. Si acaso lo dividiré en un video y en la próxima cubriremos del 8 al 15. Cuando lleguemos al 16 y 17, ahí sí que vamos a tener que detenernos porque es la tema de la epístola como tal. En la parte 2, el evangelio de la justicia de Dios. La justicia de Dios es necesitada, aquí donde Pablo explica que todos son pecadores, ¿verdad? La justicia de Dios es provista, que aquí es la parte donde después de haber condenado a la humanidad ofrece la solución, ¿verdad? Entonces el capítulo 9:1 a 11:36 habla de Dios en la historia. Entonces, ¿cuál fue el rol del pueblo judío dentro de ese plan salvífico, ¿verdad? La parte 3, los frutos de la justicia de Dios. 12:1 a 15:13, las bases de la ética cristiana, que esto sí que es un versículo que se ha predicado mucho. El amor cristiano dentro de la iglesia, el amor cristiano fuera de la iglesia, el amor, la diferencia de opinión. Entonces la cuarta parte sería la conclusión personal, apología de Pablo por sus amonestaciones, los planes que Pablo ha propuesto, presentación de fe, salud, advertencia y doxología final. Así que vamos a ir directamente entonces al texto. Vamos a leer los primeros 7 versículos, ¿verdad? Recuerda que esta es una carta que se escribe a una iglesia. Y este es un rollo, un pergamino grande. Esto no está dividido ni en capítulos ni en versículos. Eso vino siglos después. Así que lo primero que tú haces en una carta es presentarte, ¿verdad? Una introducción. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estabais vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como estamos tratando un estudio de la palabra de Dios, vamos a comenzar invocando su presencia. Padre Santo y bueno Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, mi Dios, para estudiar la Santa Escritura, mi Dios. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, me ilumine a mí como maestro, ilumina a cada estudiante para que pueda abrir su corazón y recibir el tesoro que tú tienes para nosotros en este día. Pedimos tu dirección en todo lo que hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Y con eso, pues, vamos a dar comienzo entonces a el primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y nota que hay 3 palabras que he puesto en rojo, que son las palabras claves. Siervo. Siervo realmente viene una palabra griego que es doulos. Y doulos es esclavo. Pero para Pablo es un título de honor que él se adjudique como esclavo. En el Antiguo Testamento, siervo de Jesucristo sería siervo de Jehová. O sea que son 2 frases, siervo de Jesucristo y siervo de Jehová, son frases paralelas, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que aplica y se puede decir de Jehová o Yahvé se puede aplicar a Jesucristo por cuanto Jesucristo es Dios y por cuanto Yahvé o Jehová es Dios. Ahora quiero señalarles algo, que aunque nuestra traducción en español aparece siervo, realmente es esclavo, pero no es cualquier tipo de esclavo. Si vamos a, me parece que Éxodo 25:6, vamos a ver si estoy correcto, si es la... No, perdón, fallé. Ok, nada, se lo puedo explicar como quiera. En el Antiguo Testamento, la gente cuando incurría en deuda se podían vender como esclavos para pagar esa deuda, para saldar esa cuenta, ¿verdad? Entonces, pues sucedía que había personas que cuando incurrían en ese estado de esclavitud eran tan y tan bien tratados por sus amos que ellos decidían que ellos querían permanecer esclavos de ese amo, por cuanto habían tan buena relación, hay buen trato. O sea, que hay personas que realmente no funcionan independientemente, siempre necesitan un apoyo de otra persona. Pues esas personas pues podían ir ante un sacerdote, entonces el sacerdote cogía el lóbulo de la oreja y lo ponía en el marco de la puerta y pasaba un punzón, y eso entonces identificaba a esa persona como esclavo permanente de ese amo, por cuanto amaba ese amo. Pues lo mismo sucedía con Pablo. Para Pablo era un orgullo ser un esclavo de Jesucristo, y el esclavo implica una total disposición de su dueño, que no tiene otra alternativa que obedecer. Y eso más adelante en la carta Pablo hace esa recomendación a nosotros, que nos ofrezcamos como sacrificios vivos al Señor. Llamado a ser apóstol, pues Pablo fue llamado o comisionado por el Señor resucitado para ser apóstol. Si lees la carta el libro de los Hechos, en el capítulo 9, ahí da la historia del encuentro de Pablo con el Señor resucitado. Y quiero aclarar una cosa de una vez también, porque la gente piensa que Pablo cambió su nombre de Saulo a Pablo cuando se encontró con Jesucristo. Nada que ver. Lo que sucede es que muchos judíos que eran también ciudadanos romanos tomaban muchas veces el nombre de esa persona que había funcionado o servido para lograr su ciudadanía. Si era el edicto de un emperador, pues añadían a su nombre o tomaban el nombre de eso. No sabemos realmente dónde viene Pablo, porque Pablo significa pequeño y no necesariamente se refiere a su estatura, ¿verdad? Pero Shaul
y Pablo son una y la misma persona. Lo que pasa es que cuando Pablo deja de ya predicarle a los judíos, pues entonces él se va directo a los gentiles, entonces pues usa su nombre griego, Paulus. Apartado para el Evangelio, separado para el uso exclusivo de Dios. Y el Evangelio son las buenas nuevas o noticia de Dios. ¿Y cuál es esa nueva noticia de Dios? Pues que Dios ha hecho provisión para el pecado del ser humano en la persona de Jesucristo por su sacrificio. Y nosotros somos justificados, declarados justos por el sacrificio de Dios cuando lo aceptamos en fe. Pero vemos dos cosas bien importantes en cualquier ministerio, y uno es llamado. Uno tiene que ser llamado. Hay muchas personas hoy que se han proclamado apóstol, y realmente cuando tú lees la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos y ves cómo viven las personas que se llaman apóstoles hoy día, como que no hay forma de compaginarlo. O sea, ser un apóstol en ese tiempo era un trabajo bien sacrificado, bien peligroso. Y le invito a leer 2 Corintios capítulo 11, donde Pablo habla de toda su experiencia como apóstol. Pero ciertamente para uno estar en un ministerio como el pastorado, la enseñanza, la que fuera, uno tiene que ser llamado de parte de Dios. Eso no es algo que surge de uno. Dios puede poner el querer como el hacer en tu corazón, pero tiene que recibir un llamado claro de parte del Señor. Apartado, pues mira, todo aquel que va a obrar para Dios tiene que estar separado exclusivamente para el servicio de Dios. Apóstol simplemente es uno que es enviado, y viene en latín viene de la palabra missus, de donde sacamos la palabra misionero. La buena noticia de Dios, como digo, es contra nuestro creador que hemos pecado. Sin embargo, nos trae buena noticia. Es Dios cuyo amor hemos pisoteado, pero nos trae buenas noticias. La noticia es que nos ama a pesar de lo que somos. Él te ama a pesar de todo lo que hayas hecho. No puede haber estado más allá de su alcance mientras estés vivo. Ok, versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y mira todo lo que está, mira, esta oración nada más tiene mucha carne aquí, y vamos a desmenuzarlo. Primeramente, este evangelio, esta buena noticia, se había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y sabemos, si has estudiado el Antiguo Testamento, sabe que desde Deuteronomio, desde Moisés, se está hablando de que Dios levantaría un profeta como él. Cuando leemos los diferentes evangelios, los profetas mayores y los profetas menores, todos los profetas en alguna medida hablaban de ese Mesías, de ese ungido que Dios mandaría para salvar a la humanidad. O sea que la primera promesa se ve en Génesis 3:15, cuando Adán y Eva caen en el pecado, ¿verdad? Vamos a ver Génesis 3:15 un momentito, para estar más claro. Génesis 3:15.
Esto es después de proferir la maldición sobre la serpiente. Entonces él dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de la victoria final que habrá de la simiente que saldrá de Eva, ¿verdad? Se logrará la victoria, se aplastará la cabeza de Satanás. Y eso se logra en Jesucristo. Okay, vamos a regresar aquí. Acerca de su Hijo, es la forma de decir el contenido del Evangelio. Porque ¿de qué trata el Evangelio? El Evangelio trata de Jesucristo. O sea, que trata de su Hijo. Y cuando estamos hablando de Hijo, estamos mencionando la segunda persona de la Trinidad que existía antes de la fundación del mundo, por quien todas las cosas fueron creadas, ¿verdad? Estaba con el Señor cuando se hizo la creación. Refiérase a capítulo 1 del Evangelio de Juan. Él es nuestro Señor Jesucristo. A ver si... Perdóname, déjame ir para atrás. Acerca de su Hijo, en quien todas las promesas del Antiguo Testamento, ya lo mencioné, hayan su cumplimiento, ¿verdad? Por quien todos los actos salvíficos de Dios son llevados a cabo. Y para no hacer este video demasiado extenso, pues ahí tienen la referencia, léanlo, para que vean que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo es una forma de afirmar la deidad de Cristo. Es la forma de decir que Cristo es Dios. O sea, la deidad de Cristo como característica básica de su persona previa a su encarnación. Entonces, cuando decimos Jesucristo, Jesús era su nombre como humano. Cristo es ungido en griego, Christos. Señor es la traducción de Kyrios. Kyrios, si tú ves el Antiguo Testamento y lo ves en griego, cada vez que habla de Yahvé como Señor, se usa la palabra Kyrios. Pues que está diciendo que Jesucristo y Yahvé son uno y el mismo, son Dios, ¿verdad? Como decía Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que era del linaje de David. Jesús era descendiente de David de acuerdo a la promesa antiguo testamentaria o veterotestamentaria que llama Mesías al hijo de David. Esto es una afirmación de su humanidad, pero también al decir que es del linaje de David, lo vincula con toda la historia de Israel, desde Abraham, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, de los hijos de José, los tribus. Todas las promesas fueron pasando por ese linaje hasta el pueblo de Israel y luego pasa a David, ¿verdad? Y se sabía que el Mesías que había de venir iba a ser descendiente de David. Eso estaba prometido en, parece que 2 Samuel capítulo 7, por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la historia de Israel? ¿Y por qué tanta insistencia este linaje? Pues primeramente es para hacer conexión con toda la promesa que se hizo desde Abraham, ¿verdad? Que toda esa promesa ha sido vigente, aunque esos patriarcas no vieron el cumplimiento de esas promesas seguían vigentes, seguían pasando en todas las generaciones, ¿verdad? Entonces, pues esto habla de su humanidad y la afirmación que hacemos como cristianos y que hizo la iglesia en los primeros concilios que hubieron es que Jesús es
100% hombre, 100% Dios. Es un misterio. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién lo puede explicar? Yo no. Pero hacemos la afirmación. Hubo los primeros, creo que los primeros 500 años de la historia de la iglesia fueron debates sobre quién era Jesús, ¿verdad? Seguimos. Que fue declarado, bueno, déjame ver lo que estoy mirando aquí. Wait a minute. Okay. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la resurrección declaró o afirmó al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hizo válidas sus pretensiones de divinidad y sus predicciones que se levantaría de entre los muertos. Bien importante. No era que no era el Hijo de Dios. Ya. Y la resurrección lo hace Hijo de Dios. No, ya hemos dicho que Él era Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad desde la eternidad. Lo que pasa es la resurrección validó todas sus palabras, todas las predicciones de que Él se levantaría de los muertos. Porque si vamos más adelante a 1 Corintios capítulo 15, Pablo declara también que el fundamento del Evangelio es precisamente que Jesús se levantó de entre los muertos. Esa es la distinción que tiene el cristianismo sobre cualquier religión. Todos los líderes de todas las religiones están en su tumba. La única tumba vacía es la de Jesucristo. Él era desde el principio el Hijo de Dios, pero en debilidad y bajeza. O sea que se está contrastando también aquí la gloria divina que anteriormente había estado escondida, se manifestó después de su resurrección. Y esto lo podemos ver estoy tratando de mirar mis notas. Lo podemos ver en la carta a los filipenses, ¿verdad? Porque en los filipenses, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, porque es un texto bien importante. Disculpen. Y comenzamos a leer en el versículo 5, vamos a empezar por ahí. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Dios, para gloria de Dios Padre. Y yo creo que eso está bien claro ahí, ¿verdad? Ok, Él era desde el principio el Hijo de Dios, pero en debilidad y bajeza. La gloria divina que anteriormente había con Él se manifestó después de su resurrección. Resucitado, Él es el Hijo de Dios con poder. El Hijo de Dios en gloria y en plenitud de poder. Ok. Cuando Él estaba como Hijo de Dios, Él tenía ya ese poder. El poder lo tenía, pero ese poder es validado ahora con el acto de la resurrección, porque entonces Él tiene el poder sobre la muerte, porque Él mismo resucitó de la muerte.
Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces el Espíritu de Santidad se refiere al Espíritu Santo. Las Escrituras declaran explícitamente que Jesús desde su nacimiento humano, primeramente su nacimiento fue por obra del Espíritu Santo, pero él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y estando lleno de ese poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Él sí pudo ser tentado, pero no accedió a la tentación, pero las tentaciones fueron reales. ¿Por qué? Porque él obedeció a su padre. Él estaba haciendo su misión en la tierra como humano, siendo obediente y sumiso al Padre que lo envió, ¿verdad? Entonces el contraste entre los versos 3 y 4, ya lo expliqué, no está dado entre la naturaleza humana y divina de Cristo, sino entre su condición terrenal y su condición celestial, como el exaltado y resucitado. O sea, me adelanté y le leí Filipenses, pero de eso se trata, ¿verdad? Por la resurrección de los muertos, en griego dice literalmente la resurrección de aquellos que están muertos. ¿Y por qué dice eso? Porque esa resurrección, Jesucristo es la primicia de los que han de resucitar. O sea, el primero que resucita de entre aquellos que están muertos es Jesús, dando a entender que luego habrá una resurrección futura para juicio de los que están condenados y para los que están salvos, pues entrar a la gloria. Y les recomiendo para esto leer 1 Corintios capítulo 15, 12, 58, donde Pablo habla extensamente de toda la importancia de la resurrección entre los muertos, ¿verdad? Por la resurrección de los muertos, okay, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos nos ha resucitado de la muerte del pecado. Porque hay una muerte física, pero también una muerte espiritual. Y para que haya la resurrección física, Dios tiene, pues, Jesucristo primero tiene que atender la muerte espiritual, la muerte ante Dios, la muerte que es causa del pecado. O sea que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, pero también muerte física. Se da en los dos ambientes. Ok, el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es por esto, pues es por este poderoso Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor, es que Pablo recibió la gracia especial de ser un apóstol. Y ya lo dijimos, él fue llamado directamente, él no fue uno de los primeros, los 12 apóstoles originales que Dios seleccionó mientras anduvo sobre la tierra. Pablo tiene su encuentro precisamente en un momento que él está en Damasco persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Tiene el encuentro con el Jesús resucitado, que en gracia, viendo que Pablo tenía celo por Dios, pero que estaba errado, pues Dios lo llama y lo encamina hacia la verdad. Y todo es por gracia de Dios. Y sabemos que Dios le da esa gracia especial de ser un apóstol. Y le costó trabajo a los primeros creyentes aceptar que realmente Pablo había sido llamado, había encontrado a Jesús resucitado. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 9 en adelante, que habla de toda la historia de Pablo. Léalo para que tú veas cómo no le fue fácil. La gente le tuvieron miedo pensando que era un espía para poder meterse en su medio y entregarlo, delatarlo, ¿verdad? Pero no fue así.
Pablo señala aquí que su propósito específico era llamar a los gentiles a la obediencia de la fe. ¿Por qué? Porque creer y obedecer son dos actividades diferentes, pero para Pablo eran siempre inseparables. O sea, el que dice que cree y no obedece, pues mira, no, realmente no es creyente. Y esto es parecido a lo que dice el argumento de Santiago, ¿verdad? Donde contrasta la fe y las obras, que es básicamente lo mismo. Creer es la parte de fe y obedecer son las obras que vienen como consecuencia de ese creer, ¿verdad? Pero son inseparables, ¿verdad? Entonces, por amor a su nombre, aquí el nombre representa a toda la persona. La obediencia de Pablo fue a todo lo que Cristo representa. ¿Y quién que representa a Cristo? Cristo representa a Dios, ¿verdad? Pasamos al versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La iglesia de Roma, de mayoría gentil, estaba dentro del ámbito de la autoridad apostólica de Pablo, por cuanto Pablo realmente su misión específica era llegar a los creyentes, a los gentiles, perdón. Al referirse a los creyentes como llamados, el Nuevo Testamento mantiene delante de nosotros la importantísima verdad de la iniciativa divina en la salvación, que completamente por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que está diciendo es que todos nosotros llegamos al Dios o nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo. Ese llamamiento viene por el Evangelio de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los cristianos en Roma son también amados de Dios, y la palabra en griego es agapetois theou, amado de Dios. Este agape es el propio amor de Dios que se reveló supremamente en la cruz, donde Cristo murió por nosotros cuando aún éramos enemigos de Dios. Eso lo expone Pablo en el capítulo 5, ¿verdad? Pero esos cristianos, todos los cristianos, todos somos amados de Dios. Y ese es el amor ágape, que busca el bien en el objetivo del amor. O sea que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea que no puede haber expresión más amplia o más profunda del amor de Dios que el entregar a su propio Hijo, ¿verdad? Nadie podrá separar el amor del creyente del amor de Dios. Es tan grande ese amor. Y todo el mundo, yo creo que todos los cristianos que llevan un tiempo en estudio de la Biblia conocen el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Donde él dice, ¿quién nos separará el amor de Jesucristo, del amor de Jesucristo? Y empieza a nombrar por ahí para abajo cosas. Eso lo estudiaremos más adelante. Esa designación de amados de Dios característica toda su existencia y nuestra existencia como cristianos. Somos amados de Dios. Entonces, bien interesante. Pablo en casi todas sus cartas, lee toda la introducción de sus cartas, normalmente su saludo es típico, es gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hizo? El saludo tradicional, y no sé si fue Pablo que originó esto, el saludo tradicional de las cartas griegas es la palabra chairein, saludos. Pablo usa una palabra parecida, charis, gracia, que significa el favor gratuito e inmerecido de Dios, y añade eirene, que es palabra griega para paz, que es el sentimiento de bienestar que los seres humanos disfrutan mediante la gracia de Dios. Entonces, puesto que la paz
en hebreo es shalom, shalom era un saludo judío tradicional. La frase paulina, gracia y paz, entonces combina el saludo hebreo de shalom y el de griego de shairein, ¿verdad? Sustituyendo gracia, ¿verdad? Será una forma de hacer la conexión entre los judíos y los gentiles en ese saludo. Y vamos a dejarlo ahí mismo. Ya este video se extendió más de lo que pensaba, pero vamos a llevarlo en esta porción así. Así que le doy gracias a todos ustedes que están siguiendo esto. Disculpen los errores porque estoy tratando de manejar esto y a veces le doy el botón que no es. Pero bueno, con el tiempo aprenderé a hacer esto bien. Le doy muchas gracias a ustedes por seguirme. La verdad que me llena el corazón saber que puedo servir de alguna utilidad para ustedes en aprender la palabra. Y les aconsejo, tengan la Biblia, ya sea Biblia tradicional o electrónica, frente a ustedes. Deben tener ustedes por lo menos una enciclopedia bíblica, ¿verdad? Un diccionario bíblico, perdón. Dispónganse de todo lo que puedan para estudiar la palabra, revisen, miren los textos, consulten otros comentarios. Hay muchas posibles interpretaciones de todo lo que se ha hablado aquí. No te creas que esto es lo último, pero estoy tratando de sintetizar el estudio de muchos libros para que sea más fácil, pero le invito a que hagan su propio estudio. Yo hace años atrás, antes que hubiera YouTube, existiera YouTube, bueno, sí, al principio de YouTube, perdón, yo veía un señor que se llamaba Chuck Missler y me encantaban los estudios de él. Él se metía en unos temas bien profundos y muchos de ellos, pues yo no estaba quizás de acuerdo en muchas de las cosas que decía, pero él siempre finalizaba su estudio diciendo, mira, yo le he presentado la conclusión de mi estudio, pero yo le invito a que hagan su propio estudio y lleguen a sus propias conclusiones. Y con eso le dejo. Gracias por compartir conmigo. Dios le bendiga.